Juan Carlos Monedero para, sin embargo, los líderes latinoamericanos Lenin y el tren de Finlandia. Hay varios sucesos novedosos en el radar latinoamericano que quizá tengan un hilo conductor. La renuncia de Adán Augusto López a la coordinación del Senado mexicano, el regaño de Claudia Sheinbaum a los políticos de Morena en Baja California, el regreso del fracking a México después de casi estar prohibido constitucionalmente, la prohibición de vender petróleo a Cuba, incluso por razones humanitarias, la rearticulación del mundo petrolero en Venezuela para satisfacer el hambre de los Estados Unidos y la reunión de Gustavo Petro con Trump. El episodio del tren a la estación Finlandia, narrado por Edmund Wilson en La estación Finlandia, un libro de 1940, resume un dilema estructural de la izquierda. ¿Cómo actuar en la historia real sin quedar paralizados por la pureza ideológica? Y lo contrario. El regreso de Vladimir Lenin a Rusia, facilitado por la Alemania imperial, que era enemiga del zarismo, no fue una alianza política ni una adhesión ideológica, sino una decisión táctica en una coyuntura extrema, la de la guerra. Rechazar esa posibilidad habría significado renunciar a intervenir en un proceso histórico abierto. Wilson muestra que las tradiciones emancipatorias no avanzan en condiciones limpias, puras. Se mueven en terrenos atravesados por guerras, por asedios, por contradicciones. Aceptar el tren implicó riesgos reales, la pérdida de legitimidad, la dependencia, acusaciones de traición, pero también expresó una verdad incómoda. La alternativa a veces no es la coherencia moral, sino la irrelevancia política, no cambiar la base de las cosas. La lección no es romantizar esas decisiones, sino reconocer que la izquierda, cuando enfrenta situaciones límite, debe equilibrar principios y eficacia, asumiendo conscientemente los costos. Los trenes a Finlandia no garantizan el éxito, ni tampoco preservan la pureza, obviamente, pero pueden ser la única vía para mantener vivo un proceso político y disputar el poder real. Negarlos de antemano es elegir la derrota en nombre de una ética abstracta, no cambiar las cosas. Desde una lectura de izquierda, el episodio plantea un problema más complejo y honesto. ¿Qué hacer cuando la coyuntura histórica obliga a elegir entre la pureza ideológica y la posibilidad real de intervenir en la historia, cabalgar contradicciones? Lenin aceptó el tren a Finlandia no por animadversión al imperialismo alemán, sino porque entendió que la guerra imperialista había abierto una grieta histórica irrepetible. El cálculo fue crudo: usar una contradicción entre potencias para regresar al terreno político, intervenir en un proceso revolucionario vivo y disputar el poder a una élite incapaz de sacar a Rusia del desastre social y bélico. Rechazar esa vía habría significado probablemente renunciar a cualquier capacidad de acción, en nombre, eso sí, de una coherencia muy cierta pero muy abstracta. Aquí emerge un dilema recurrente para la izquierda: el riesgo de aceptar ayudas, mediaciones o condiciones impuestas por actores que no comparten o incluso que combaten el proyecto emancipador, con el riesgo de que puede erosionar la legitimidad, puede abrir flancos morales, puede generar divisiones internas, sin duda, y generar dependencias futuras. La necesidad en contextos de asedio, de bloqueo, donde negarse a cualquier negociación impura puede dejar intacto el orden que se pretende transformar. El tren a Finlandia no es entonces una anécdota de una traición, sino una metáfora política. Representa el momento en que una fuerza de izquierda debe decidir si prioriza la supervivencia y la intervención histórica, aun pagando costos simbólicos, o si se repliega a una coherencia que, aunque moralmente impecable, resulta políticamente estéril, y la razón te dirá si ganas o pierdes. La lección incómoda es que los procesos emancipatorios no avanzan en condiciones ideales. Se mueven en terrenos contaminados por relaciones de fuerza desiguales, por presiones externas, por decisiones contradictorias. La izquierda, que aspira a transformar la realidad, debe aprender a navegar estas contradicciones sin perder de vista su horizonte, sabiendo que cada tren a Finlandia implica un equilibrio precario entre táctica y principios. Tomar demasiados trenes a Finlandia, es verdad, puede acabar con el propio proyecto. Aceptar esos trenes no garantiza el éxito. La historia también muestra cómo estas concesiones pueden volverse contra el proyecto original. Pero rechazarlos de antemano puede condenar a la izquierda a la irrelevancia política. Te convierte en alguien incapaz de disputar el poder real y de mejorar materialmente la vida de las mayorías. Complicado diseño. En este sentido, el desafío no es negar la contradicción, sino hacerla consciente, debatirla
y asumirla colectivamente, sabiendo que la historia rara vez ofrece caminos limpios para quienes intentan cambiarlas. La renuncia de Adán Augusto López implica la separación de un político ligado fuertemente a Andrés Manuel López Obrador, lo que le otorga a Claudia Sheinbaum una mayor autonomía de su proyecto y también mayores posibilidades de definir un rumbo propio, cuya ligazón con el pasado, es decir, su toma de decisiones orientada por deudas del pasado, pues se debilita y va a depender de su estricta voluntad. Esto no significa, como querría la derecha, que Sheinbaum rompiera con López Obrador, es el sueño húmedo de la derecha mexicana, y además es innecesario. ¿Para qué romper con quien sigue siendo el referente moral de México? De lo que se trata, y es importante entenderlo, es de que la consolidación en el cargo de Sheinbaum va entregándole a la presidenta una mayor perspectiva, que, como es lógico, construirá sus propios equilibrios, y esa es la clave. No olvidemos que gobernar es precisamente eso, construir equilibrios, y que nadie hereda los equilibrios del predecesor. Parece que la victoria de las 17 gobernaturas pendientes y de las diputaciones federales de las próximas elecciones son elementos esenciales para llevar con bien la segunda parte del sexenio de Sheinbaum. Y marcan el rumbo. Y se va a exigir a todos los miembros de Morena total disposición y escasas reclamaciones particulares en un momento de controversia con Estados Unidos. Esto encaja con el regaño a los diputados de Baja California. Ha sido Claudia Sheinbaum quien ha relatado que tras su visita a San Quintín llamó la atención a legisladores de Morena, luego de constatar pues lo que es evidente, las condiciones de pobreza, de rezago social, de precariedad que enfrentan los jornaleros agrícolas de la región. ¿Y tú haciéndote fotos? Se trataba de un municipio de creación reciente, con una gran extensión territorial y una población mayoritariamente integrada por migrantes internos, muchos de ellos provenientes de comunidades indígenas, quienes viven sin ningún tipo de certeza jurídica sobre su vivienda y que además perciben salarios insuficientes. Sheinbaum subrayó que esta situación evidencia una deuda histórica del Estado y afirmó que había que dar continuidad al plan de justicia para atender rezagos en salud, en educación, en infraestructura y también en justicia laboral. Y añadió que expresó su molestia y reprendió a los diputados que se limitaban a tomarse fotografías, la maldita costumbre del selfie, exhortándolos a salir del escritorio, a recorrer el territorio y a poner en el centro a la gente más humilde. Porque la 4T no es un carrusel de selfies, ni una feria de las vanidades alejada del pueblo. Y a Sheinbaum, y esto es importante, le va molestando de manera creciente lo que aleja la eficacia y la coherencia del gobierno respecto de las promesas con las que ganó las elecciones. Algo tiene que ver también las presiones de Estados Unidos, claro, porque la situación es muy peculiar. Ya de por sí son un tormento con el que lidiar en una situación que nunca es ventajosa para México y que lleva a la toma de decisiones que a ciencia cierta no van a ser del agrado de la presidenta ni de la ideología de Morena y generan fricciones dentro. Decisiones como la recuperación del fracking o las relaciones con Cuba ponen encima de la mesa el equilibrio entre la coherencia ideológica, que es la que llevó a Morena al poder, no lo olvidemos, y también el logro de la capacidad económica que permita el bienestar de los mexicanos. Porque si los mexicanos viven peor, la 4T dejará de tener sentido, y ahí se demuestra la calidad de los gobernantes. Sheinbaum, experta en asuntos medioambientales, siempre se ha manifestado en contra del fracking, pues es de sentido común. De la fractura hidráulica para la obtención de petróleo o gas, porque es un procedimiento muy agresivo, igual que la minería a cielo abierto, y que castiga duramente el medio ambiente y en particular es muy agresiva con el agua. Esto va a generar problemas, sin duda, con sectores que han apoyado a la 4T y que estos problemas no van a ser por comportamientos inadecuados ni por inercias culturales vinculadas al priismo que todavía gravitan en la sociedad mexicana, no. Hay gente que se va a enfadar porque las reclamaciones propias de las nuevas generaciones y de las nuevas exigencias del siglo XXI son esas: el ecologismo, el pacifismo, el feminismo y el fracking, como ha recordado Greenpeace, que se ha posicionado duramente en contra de este método, pues requiere la inyección a presión de grandes volúmenes de fluidos para fracturar las rocas que permitirían acceder al gas y al petróleo retenido en su interior. En España generó hasta terremotos. Si López Obrador optó por la refinación, en el entorno de Sheinbaum se señala la exploración y la producción, especialmente en Coahuila, en Tamaulipas y en Veracruz, con un objetivo que es necesario también, que es dejar de depender de las importaciones de gas natural de Estados Unidos, romper esa dependencia y también frenar el endeudamiento peligroso de Pemex.
equilibrios. El objetivo es alcanzar la soberanía energética y dejar de depender de los Estados Unidos, con quien ya México tiene muy caras dependencias. El agua, las exportaciones, las importaciones, las remesas de los emigrantes. América Latina se está llenando de obligatorios trenes a Finlandia, que pasan por Caracas, por Bogotá, por Brasilia o por la Ciudad de México. Y los dirigentes tienen que ganar tiempo, a la espera de que las elecciones intermedias en Estados Unidos en noviembre de 2026 frenen o al menos le quiten la antorcha de la mano al presidente Trump, con la que está prendiendo fuego al planeta. Trump ya tiene suficientes problemas dentro de su casa. Ojalá se le agraven. En Venezuela, aún asediada por la Marina norteamericana, las exigencias norteamericanas son terribles. Les han puesto una pistola en la sien. Las sanciones y el bloqueo, que incluía secuestrar a cualquier barco que saliera con gas o petróleo del país, no les ha dejado mucha alternativa. Acaban de reformar la ley de hidrocarburos. ¿Para qué? Pues para satisfacer las exigencias de los Estados Unidos. Y Marco Rubio y las petroleras extranjeras están muy contentos. Además, solo comerciarán petróleo a quienes les digan o les autoricen. Y los Estados Unidos se van a quedar con una buena parte de lo que se produce. Y la CIA ha vuelto a arriar la bandera de la barra y las estrellas. Se ha forzado una amnistía para los golpistas, mientras que Nicolás Maduro y Cilia Flores siguen presos ilegalmente. ¿Y cuál era la alternativa? ¿Perder todo el proceso revolucionario que empezó hace 26 años con Chávez? ¿O a ciencia cierta infligirle un daño enorme a los venezolanos, que ya han visto lo fácil que le resulta a los Estados Unidos desatar un infierno desde el cielo? Parece sensato hacer de la necesidad virtud y, como decíamos aquí, aprovechar ese fin de las sanciones para recuperar todo el daño infligido en estos años a Venezuela y mejorar el nivel de vida de la ciudadanía, incluidos también los que se tuvieron que marchar y que puedan regresar. Pero es importante que no se pierda nunca el lugar desde donde se están tomando las decisiones y que está presidido por una enorme espada de Damocles sobre la cabeza de la dirigencia venezolana. Otro tanto habría que decir de la reciente reunión de Trump con el presidente colombiano Gustavo Petro, que se ha vivido como un enorme éxito, sobre todo por parte estadounidense y por parte del gobierno colombiano, después de que la derecha uribista en Colombia estaba esperando un espectáculo como el que protagonizó Trump regañando a Zelensky, y que hubiera terminado, sin duda alguna, con un zafarrancho en el despacho Oval, por la seriedad de Petro. Trump, como promotor inmobiliario acostumbrado a poner de rodillas a sus interlocutores, se ha encontrado con un antiguo guerrillero que no tiene miedo. Y Trump ha decidido escucharle, lo que le ha permitido pues que le expliquen que lo que le está contando su entorno en el despacho Oval, Marco Rubio, J.D. Vance, Bernie Moreno, suele ser mentira. A Trump solo le interesa el dinero y no le gustan las mentiras, y por eso no quiere a María Corina Machado y por eso no quiere a la derecha colombiana, porque les hace perder dinero. El tren a Washington que ha tomado Petro parece un respiro después de un mes donde parecía que le prometían un horizonte parecido al de Nicolás Maduro. Hay preguntas importantes. ¿Dejará Trump en paz a Colombia en las elecciones dentro de 3 meses? ¿Habrá entendido que quien mejor maneja la lucha contra la droga es la izquierda y no esa derecha uribista enloquecida? Y basta ver lo que está haciendo el narcopresidente Daniel Noboa en la vecina Ecuador, donde se le capturan barcos con droga constantemente. ¿Habrá entendido el presidente del pelo naranja que la izquierda es más de fiar en todos los ámbitos que la derecha? Pueden encontrarse en esta complicada situación, donde, cuidado, no es asumible olvidar Gaza. No hay que olvidar la bravuconería de Trump. No hay que olvidar el cerco medieval a Cuba. No hay que olvidar los riesgos medioambientales del planeta. No hay que olvidar el secuestro de un presidente en ejercicio y la primera dama, como ha ocurrido con Nicolás Maduro y Cilia Flores. No hay que olvidar el rearme militar al que nos lleva este señor. No hay que olvidar el regreso de la proliferación nuclear. En ese contexto, ¿qué hacemos? Con esos trenes al norte, los países latinoamericanos ganan tiempo. El problema estaría en que se quedaran esos gobiernos en esa vía. Porque Trump es todo lo contrario de los valores de la izquierda, hasta de los valores de la democracia. Y todos los países que están negociando con Estados Unidos no lo están haciendo hoy desde la plena soberanía. Esa tendrán que ir construyéndola con la unidad. Por eso le molesta a Trump Naciones Unidas, le molesta la CELAC, le molesta la UNASUR, le molesta hasta la Unión Europea. Y no hay que olvidar que los trenes a Finlandia son solo eso, trenes a Finlandia.